Los magos negros con los rituales negros. La última cena del adorable Salvador del mundo tiene una tradición arcaica y antiquísima que se pierde en la noche de los siglos. La misa negra y todas esas ceremonias negras de los tenebrosos devienen de un pasado lunar muy antiguo. En todas las épocas han existido dos rituales, uno de luz, otro de tinieblas. El ritual es magia práctica. Los magos negros odian mortalmente la Santa Eucaristía. Los magos de las tinieblas justifican su odio a los rituales del pan y del vino de las más diversas maneras. Algunas veces dan a los evangelios las más caprichosas interpretaciones de su fantasía. Su propio subconsciente los traiciona. Tratan de acabar con la última cena de alguna manera. Odian la última cena del adorable. Nuestros discípulos deben estar alertas y vigilantes contra esta clase de sujetos peligrosos. Todo aquel que odie los rituales de la última cena es mago negro. Todo aquel que rechaza el pan y el vino de la santa unción gnóstica rechaza de hecho la carne y la sangre del Cristo. Esa clase de gentes son magos negros. La Iglesia gnóstica. Existen 4 caminos importantísimos que todo matrimonio perfecto debe conocer. Primero, el camino del fakir. Segundo, el camino del monje. Tercero, el camino del yogi. Cuarto, el camino del hombre equilibrado. El movimiento gnóstico cristiano universal tiene escuela y religión. El primer camino lo vivimos en la vida práctica aprendiendo a vivir rectamente. El segundo camino reside en nuestra iglesia. Esta tiene sus sacramentos, sus rituales y su vida conventual. El tercer camino lo vivimos como ocultistas prácticos. Tenemos nuestras prácticas esotéricas. Ejercicios especiales para el desarrollo de las facultades latentes en el hombre. El cuarto camino, la vía del hombre astuto, la vivimos en la práctica dentro del más completo equilibrio. Estudiamos la alquimia y la cábala. Trabajamos desintegrando el yo psicológico. Nosotros no somos miembros de la Iglesia Católica Romana. Esa iglesia sigue únicamente el camino del monje. Nosotros recorremos todos los 4 caminos. El camino del monje lo tenemos en nuestra religión gnóstica. Con su patriarca, sus arzobispos, obispos y sacerdotes. Por este motivo no pertenecemos a la Iglesia de Roma. No estamos tampoco contra ninguna religión, escuela o secta. Muchos sacerdotes de la Iglesia de Roma se han afiliado a nuestras filas. Gentes de todas las organizaciones se han afiliado a nuestro movimiento gnóstico. Nuestra iglesia gnóstica es de lo más completo. En el camino del fakir aprendemos a vivir rectamente. En el camino del monje desarrollamos el sentimiento. En el camino del yogi practicamos los ejercicios esotéricos que ponen en actividad los ocultos poderes latentes del hombre. En el camino del hombre equilibrado trabajamos con la alquimia y con la cábala y luchamos desintegrando el yo. Nuestra iglesia gnóstica es la iglesia trascendida. Esa iglesia se halla en los mundos superiores. También tenemos muchos templos en el mundo físico. Además hemos abierto millares de lumiciales gnósticos donde se oficia con los santos rituales y se estudia la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo. No debemos olvidar que nuestro movimiento gnóstico tiene escuela y religión a la vez. Ya está definitivamente comprobado que Jesús el Cristo fue gnóstico. El Salvador del mundo fue miembro activo de la casta de los esenios, místicos que jamás se cortaban el cabello ni la barba. La iglesia gnóstica es la auténtica iglesia primitiva cristiana cuyo primer pontífice fue el iniciado gnóstico llamado Pedro. A ella perteneció Pablo de Tarso. Este fue nazareno. Los nazarenos fueron otra secta gnóstica. La primitiva iglesia cristiana fue el verdadero tronco esotérico de donde se desprendieron muchas sectas neocristianas tales como, el catolicismo romano, el protestantismo, el adventismo, la iglesia de Armenia, etc. Nosotros francamente hemos tomado la resolución de hacer conocer públicamente la raíz del cristianismo, el gnosticismo. Esta es la iglesia cristiana primitiva. A esta iglesia gnóstica perteneció el patriarca Basílides,
célebre alquimista que dejó un libro de plomo con 7 páginas, el cual, según dice el maestro Krampfheller, se conserva en el Museo de Kircher en el Vaticano. Este libro no puede ser entendido por los arqueólogos porque es un libro de ciencia oculta. Basílides fue discípulo de San Matías. El catolicismo romano actual no es el verdadero catolicismo. El legítimo y auténtico catolicismo es el gnóstico católico cristiano primitivo. La secta romana actual es solo una desviación del catolicismo gnóstico primitivo. Esta es la causa básica por la cual nosotros francamente nos alejamos completamente de la secta de Roma. A la Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva pertenecieron santos como Saturnino de Antioquía, célebre cabalista, Simón el Mago, quien se desvió lamentablemente, Carpócrates, que fundó varios conventos gnósticos en España, Marción de Pantou, Santo Tomás, Valentín, el gran maestro de misterios mayores llamado San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Ireneo, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría, Marcos, el gran gnóstico que cuidó de la santa unción gnóstica y nos dejó enseñanzas extraordinarias sobre el camino de las fuerzas sexuales a través de las 12 puertas zodiacales del organismo humano. Gnósticos fueron también, Cerdón, Empédocles, San Jerónimo y muchos otros santos de la antigua Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva de la cual se desvió la actual secta romana. Sacramentos. En nuestra Iglesia gnóstica tenemos bautismo, comunión de pan y vino, matrimonio, confesión, plática amistosa entre maestros y discípulos. Y por último, extrema unción. Muy interesante resulta el matrimonio gnóstico en la Iglesia trascendida. En este sacramento se reviste a la mujer con el traje de sacerdotisa gnóstica, y se le entrega luego como esposa a su marido. Ofician en esto los santos maestros y ella es recibida por esposa con el compromiso de no fornicar. El Cristo. La Iglesia gnóstica adora al Salvador del mundo llamado Jesús. La Iglesia gnóstica sabe que Jesús encarnó al Cristo y por ello lo adora. Cristo no es individuo humano ni divino. Cristo es un título que se le da a todo maestro realizado a fondo. Cristo es el ejército de la voz. Cristo es el Verbo. Mucho más allá del cuerpo, del alma y del espíritu está el Verbo. Todo aquel que logre encarnar el Verbo recibe de hecho el título de Cristo. Cristo es el Verbo mismo. Es necesario que cada uno de nosotros haga carne al Verbo. Cuando el Verbo se hace carne en nosotros parlamos en el Verbo de la luz. En la actualidad varios maestros han encarnado el Cristo. En la India secreta vive desde hace millones de años el Cristo Yogui Babaji, el inmortal Babaji. El gran maestro de sabiduría Gautami también encarnó al Cristo. Sanat Kumara, el fundador del gran colegio de iniciados de la Logia Blanca, es otro Cristo viviente. En el pasado muchos lo encarnaron. En el presente algunos lo han encarnado. En el futuro muchos lo encarnarán. Juan el Bautista también encarnó al Cristo. Juan el Bautista es un Cristo viviente. La diferencia entre Jesús y los demás maestros que encarnaron también al Cristo está en la jerarquía. Jesús es el más alto iniciado solar del cosmos. Resurrección. El Supremo Gran Maestro Jesús vive actualmente con su mismo cuerpo físico resucitado de entre los muertos. El Gran Maestro vive actualmente en el Chambala. Este es un país secreto del Tíbet oriental. Junto con el Supremo Gran Maestro viven muchos otros maestros resurrectos que colaboran con él en la gran obra del Padre. Unción. El sacerdote iniciado percibe en estado de éxtasis la sustancia Cristo y al operar mágicamente, transmite su propia influencia al pan y al vino, despertando entonces la sustancia cristónica que en estos elementos radica, para que obre milagros despertando los poderes crísticos de nuestros cuerpos internos. Vestiduras sagradas. En las grandes catedrales gnósticas el sacerdote gnóstico usa normalmente las 3 vestiduras de todo cura católico: sotana, roquete y casulla. Estas 3 vestiduras pertenecen legítimamente a la Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva. También se usa el bonete.
Las tres vestiduras superpuestas representan el cuerpo, el alma y el espíritu. Los mundos físico, astral y espiritual. El bonete significa que es hombre. Cuando predica se cubre la cabeza como para significar que solo expresa opiniones personales. En los lumiciales gnósticos el sacerdote solo usa una túnica de color azul celeste con cordón blanco a la cintura. También usa sandalias. Las isis de los lumiciales gnósticos solo cubren su cabeza con un velo blanco. Eso es todo. En otros tiempos ordenamos a los asistentes usar su propia túnica. Una túnica semejante a la que cada cual lleva internamente según su grado esotérico. Después hubimos de prohibir esta costumbre debido a los abusos de muchos asistentes que, creyéndose a sí mismos altos iniciados, se vestían con hermosas túnicas y se acomodaban sonoros nombres. Además, esto se prestaba para el orgullo. Muchos que se veían con túnicas de ciertos grados se llenaban de vanidad y orgullo dentro del rito y miraban con desprecio a los de menor grado esotérico. El altar del oficio. El altar del oficio debe ser de piedra. Recordad que nosotros trabajamos con la piedra filosofal, el sexo. El altar significa también la tierra filosofal. El pie del cáliz, el tallo de la planta y la copa sagrada simbolizan la flor. Esto quiere decir que la sustancia cristónica del sol penetra en el útero de la tierra y hace germinar el grano y crecer la espiga del trigo hasta aparecer el fruto, la semilla. Dado el grano, lo demás muere. Todo el poder del Cristo Sol queda encerrado en el grano. Igual que pasa con el vino. El sol hace madurar la uva. Todo el poder del Cristo Sol queda encerrado en la uva. Con la unción gnóstica se desligan del pan y del vino todos los poderes crísticos solares. Entonces actúan dentro de nuestro organismo cristificándonos. Epifanía. Epifanía es la manifestación, o la revelación, o la ascensión del Cristo en nosotros. Según Cranach Heller. Dietrich el gran teólogo, dice, para hallar, como se desea, el religare o la unión con la divinidad hay que hacerlo por estos 4 caminos: recibir a Dios, la Eucaristía, unión amorosa, magia sexual, amor filial, sentirse hijo de Dios, muerte y reencarnación. El gnóstico vive estos 4 caminos. El pretor. En los mundos superiores existe la iglesia gnóstica. La catedral del alma. En esa catedral se realizan rituales los viernes y domingos en la aurora o cuando se necesita hacer bien a la humanidad. Muchos devotos concurren al pretor en cuerpo astral. También existen algunos atletas de la ciencia yines que cargan con su cuerpo físico y se lo llevan al pretor. Allí todos estos devotos tienen la dicha de recibir el pan y el vino. Clave para salir en astral conscientemente. La clave para salir en astral es muy sencilla. Basta adormecerse pronunciando mentalmente el poderoso mantrem faraón. Este mantrem se divide en 3 sílabas: fa, ra, on. Cuando el devoto se halla ya en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, se adentrará dentro de sí mismo por medio de la autorreflexión consciente y luego suavemente saltará de su cama completamente identificado con su espíritu suave y fluídico. En cuerpo astral todo devoto puede concurrir al pretor. Las personas que no han engendrado todavía el astral Cristo, sufren mucho porque no logran aprender a salir en astral, sino con millares de penalidades y después de muchísimo trabajar. Aquellos que en pasadas reencarnaciones engendraron el astral Cristo, salen del cuerpo físico con suma facilidad. Clave para cargar con el cuerpo físico en estado de jinas. El discípulo se concentrará en el maestro Oguara. El discípulo debe adormecerse recitando esta oración: creo en Cristo, creo en Oguara, Babaji, Mataji y los maestros yines. Sacadme de mi cama con cuerpo físico. Llevadme a la iglesia gnóstica con mi cuerpo físico en estado de yines. El devoto rezará esta oración millares de veces. El devoto debe adormecerse rezando esta oración. Cuando el devoto se sienta más dormido que despierto, cuando sienta su cuerpo como débil y lleno de lasitud, cuando se sienta como borracho por el sueño, cuando ya comience a soñar,
levántese de su cama conservando el sueño como el